Hola, buenos días, asesora y compañeros de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi nombre es Carla Patricia Ortega Herrera, de la licenciatura en Derecho. A continuación voy a presentar un reto del módulo Juicios de Amparo 2 que se llama Litigio Estratégico. El nombre de mi asesora es la maestra Rosa María Oliveros Sánchez y mi número de matrícula es la 21017486, el día de hoy, 30 de mayo del 2023. Vamos a hablar acerca de lo que es el litigio estratégico respecto de la tutela de los derechos humanos. Es un aspecto que todo abogado debe tener presente siempre de forma que sea un aspecto central en su actuar. Para lograr la tutela nos encontramos ante muchos casos que no tienen un procedimiento fijo, sino que debemos sistematizar las herramientas que como juristas tengamos a nuestro alcance para construir una estrategia que nos lleve a lograr la defensa de los derechos humanos y como consecuencia la preservación de la dignidad humana. El reto me plantea 3 cuestionamientos respecto de una sentencia que elegí, que es la opción número 4, que dice la primera pregunta: ¿cuál es la relación del derecho a la no discriminación con el litigio estratégico? Bueno, lo más importante que debemos hacer es reflexionar y entender el derecho. Si un jurista se atiene solo a lo que diga la ley, su visión será muy limitada. En cambio, si reflexiona y reconoce las herramientas para lograr modificarla o evitar su aplicación cuando ésta sea injusta, hablaremos de un jurista con una visión integral de derecho y de la sociedad. En este caso que elegí en la opción número 4, se trata de una demanda de amparo que se presentó ante el juzgado noveno de distrito en el estado de Michoacán, en la cual pues estaban promoviendo como preceptos de vulneración los artículos 1 y 4 de la Constitución Federal, así como los numerales 18, 19 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 3, 7 y 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Una relación que tiene con el litigio estratégico el derecho a la no discriminación, en este caso, pues es que los abogados que presentaron este amparo invocaron no solo preceptos nacionales, no solo el artículo 1 y 4 de la Constitución, sino también derechos que están consagrados en los tratados internacionales de los que México ha firmado. Lo que dice respecto de el litigio estratégico, que no solo la ley es lo que dice la ley, sino también debemos de tener una interpretación y en base a estos apoyos como el juicio de amparo, podemos solicitar que se analice la constitucionalidad o convencionalidad de una norma y con ello revisar si es que incumple algún derecho humano establecido en los tratados internacionales. En este caso, la demanda de amparo se presentó mediante escrito el 24 de septiembre del 2019 en la Oficialidad de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Michoacán. Los representantes legítimos de 2 menores de edad promovieron un juicio de amparo indirecto en contra de las autoridades y actos que a continuación se describían. Como primer acto primer acto de reclamación es que era la omisión de la autoridad responsable de registrar a los hijos como nacidos del matrimonio de ambos, ya que esto violentaba el derecho humano de los menores a llevar un nombre y apellidos, así como los derechos de los promoventes a la libertad procreacional, la dignidad humana y la no discriminación basada en preferencias sexuales. También se estimaba como acto de reclamación que esta omisión del oficial del registro civil y del director estatal del registro civil transgredía los derechos como pareja del mismo sexo a hombres en el libre desarrollo de su personalidad, la dignidad humana y la plena determinación para ejercer su derecho de procreación a través de los métodos de reproducción asistida, con el dicho precepto que resultaba inconstitucional, pues trastoca los derechos de los matrimonios igualitarios y el derecho a la libertad procreacional de las personas y a la no discriminación. Entonces, esto era lo que estaban reclamando los promoventes del juicio de amparo.
respecto de la omisión de que el director del registro civil y el oficial del registro civil no quisieron hacer el registro de los menores porque el párrafo del artículo 334 del Código Familiar de Michoacán pues indicaba que solamente las familias heterosexuales, los hijos nacidos de estos matrimonios eran los que se daban por ciertos que eran hijos del matrimonio, dando por hecho una relación biológica natural entre un hombre y una mujer, y estaban excluyendo las diferentes formas de creación en las que actualmente, gracias a la tecnología, pues podemos tener, como es la reproducción asistida. La segunda pues, planteamiento que nos habla el reto es de que identifica un caso práctico en el que se haya hecho uso del litigio estratégico para la protección del derecho a la no discriminación. Vemos como un ejemplo la acción de inconstitucionalidad 2-2010, que estableció que el artículo 4 constitucional no alude a un modelo de familia ideal que tenga como presupuesto al matrimonio heterosexual, es decir, hombre y mujer, y cuya finalidad sea necesariamente la procreación. En consecuencia, la protección de la familia no se constriñe exclusivamente a la familia nuclear, tradicionalmente vinculada al matrimonio de padre, madre e hijos biológicos. En la actualidad, las parejas heterosexuales y las parejas del mismo sexo tienen derecho a la vida familiar, que puede extenderse no solo al matrimonio, sino también a la procreación y a la crianza de los hijos, y cuyo pues derecho merece protección estatal. Existe una realidad social, es decir, entre todas las formas y manifestaciones de familia que se extienden en la sociedad, entre las que se encuentran las homoparentales, conformadas por padres del mismo sexo, con hijos o sin ellos. También otro ejemplo vinculado a la no discriminación es el amparo en revisión 852-2017, que postula que el derecho de igualdad y el principio de la no discriminación en el reconocimiento de las personas del mismo sexo que conforman uniones familiares a la procreación y a la protección familiar en igualdad de condiciones tienen las mismas igualdad de condiciones que las parejas heterosexuales, pero sobre todo a la luz de los derechos de los hijos que nacen en estos contextos familiares homoparentales. Y basados en estos antecedentes, en estos precedentes, pues se hace un control ex oficio del artículo 334 del Código Familiar del Estado de Michoacán de Ocampo, en el cual pues a los siguientes considerandos, que de manera que cuando una norma establece diferencias de trato basadas en estos criterios o categorías sospechosas, en este caso el artículo 334 del Código Familiar de Michoacán, son susceptibles a vulnerar el derecho a la igualdad o construir una discriminación. Es deber del órgano de control constitucional examinarla con el rigor necesario para advertir si efectivamente la distinción tiene una justificación válida y razonable, y en el caso, el precepto controvertido se acusa de tener un trato diferenciado basado en el género y la orientación sexual de las personas, lo cual obligaba al órgano de amparo a analizar dicho caso. En este caso se determina que en primera razón se debe la primera razón para permitir una discriminación vinculada con el género y la orientación sexual en vulneración de la prerrogativa a la libertad procreacional, en tanto que excluye de su protección a las uniones familiares conformadas de parejas del mismo sexo, en lo que aquí se examina los dos hombres unidos bajo la figura del matrimonio. Esta es una razón por la cual se determinó que el artículo 334 era inconstitucional, porque sí se observó una discriminación basada en una categoría sospechosa, es decir, en las preferencias sexuales de los individuos. Por lo tanto, excluía la protección de los menores de edad que nacen en contextos de uniones familiares homoparentales fincados en el matrimonio, y no solo a las heterosexuales, y ello torna inconstitucional dicha disposición legal por ser contraria al interés superior del menor.
La norma también resulta excluyente y no garantiza la protección de los derechos fundamentales de las personas que conforman uniones familiares homoparentales. El derecho a la no discriminación por razón de orientación sexual no se limita solo al rechazo de la condición por homosexualidad en sí misma, sino que incluye también su expresión y las consecuencias necesarias en el proyecto de vida de las personas. Es decir, el proyecto que tenían ellos de tener hijos en el futuro, pues se estaba viendo frustrado, porque ellos también tienen derecho, y habla de esto, que no solamente la discriminación se basa en la condición de homosexualidad, sino en las condiciones que se le van a dar para un proyecto de vida de las personas, y en eso también se basó en declarar inconstitucional este artículo. El artículo 1 constitucional recoge el principio general según el cual queda prohibida toda discriminación motivada, entre otras cuestiones, por el género y las preferencias sexuales. Sobre la base de ello, atenta contra la dignidad humana y anula o menoscaba los derechos y las libertades de las personas. Por su parte, el artículo 4 de la Carta Magna declara que los hombres y las mujeres son iguales ante la ley. Entonces no tiene por qué haber alguna distinción basada en las preferencias sexuales. Por lo tanto, las parejas homosexuales tienen el derecho a acceder a la vida familiar, y si es su deseo, que ésta comprenda hasta la procreación y la crianza de los hijos. En consecuencia, el resultado de este amparo fue que se debe admitir que es acorde a los derechos fundamentales de igualdad y no discriminación, el derecho a la identidad de los menores y el principio de su interés superior, así como al derecho de la protección de la organización de la familia y la libertad procreacional reconocidos en el artículo 1 y 4 constitucionales, que cuando se trata de un matrimonio homosexual entre dos hombres, se presuma hijo de los cónyuges el nacido dentro de la vigencia del matrimonio cuando el consorte padre biológico haya expresado su voluntad procreacional, es decir, si era hijo biológico de un demandante, pero la otra persona acepta mediante la voluntad procreacional la responsabilidad de la paternidad, ¿sí?, para asumir la copaternidad respecto del menor, pues en este caso su contexto familiar permite que se pondere como elemento determinante de la fijación jurídica la voluntad parental para ejercer la copaternidad, por ser lo más acorde a su interés superior. Entonces, ellos ejercen una copaternidad en cuanto a ser padres biológicos y padres por voluntad procreacional. Entonces, al resultar fundados estos argumentos a la violación de estos derechos, analizados en el presente considerando, se encuentra demostrado que el artículo 334 familiar del Estado de Michoacán de Ocampo es inconstitucional, y por lo tanto se les concede el amparo a los representantes legítimos de los menores que solicitaron el amparo y la protección de la justicia federal. En consecuencia, los efectos de la sentencia de amparo fueron desincorporar de la esfera jurídica de los quejosos la aplicación del numeral 334 del Código Familiar del Estado de Michoacán de Ocampo. Esto es, que no se les va a aplicar dicha norma en el presente y en el futuro, lo que deberá acontecer si los peticionarios de amparo a la postre deciden tener más hijos. Entonces, esos fueron los efectos de la sentencia de amparo, y quedan protegidos para que a ellos no se les aplique esta norma. En cuanto van a solicitar el registro de los menores, las autoridades responsables no pueden decir que hay una norma que dice que solo a las parejas heterosexuales van a poder registrar a los hijos, sino que a esta norma se desincorpora de la esfera jurídica de ellos y no puede ser aplicada. Y como último pregunta, dice que si creo que desde el escrito presentado, en este caso del amparo, de septiembre del 2019 a la fecha se han logrado mayores avances en relación a la protección del derecho a la no discriminación. Se han logrado muchos avances desde el 2010, que vemos esta contradicción de tesis, acciones de inconstitucionalidad, revisiones en amparo, que han declarado normas inconstitucionales por tener escritos dentro de la norma algunas categorías sospechosas, indicios o ser la norma no incluyente. Entonces, hasta ahorita en la actualidad, en el 2023, pues sí, e inclusive pues ya ha favorecido a otras personas con los precedentes que ya son de manera obligatoria para los juzgados. Y pues esa sería mi presentación. De mi parte sería todo. Muchas gracias.